Quero decirlle, señoría... Perdón un momento, señor Beiras. Señor Beiras. Señor Beiras, faga o favor. ¿Cómo pasa el tiempo? Un año ha transcurrido desde que se vivía esta escena en el Parlamento de Galicia. Escena que probablemente puso el acento en la legislatura que todavía estamos viviendo y que nos va a permitir hablar de cosas que están pasando en el Parlamento de Galicia y de decisiones que están tomando algunos de los protagonistas de esta escena. Uxía Rodríguez, cuéntanos. Hace exactamente un año, un miércoles 24 de abril, en el Parlamento gallego se vivía esa escena que llevó hasta el límite la tensión que todavía hoy se vive en la Cámara gallega. Sus protagonistas, Xosé Manuel Beiras y Alberto Núñez Feijóo. Perdón un momento, señor Beiras. En el telón de fondo del puñetazo de Beiras al escaño de Feijóo estaba el bronco debate entre el presidente y la oposición a cuenta de las fotos del primero con Marcial Dorado. Fue una de las sesiones de control al jefe del Ejecutivo más broncas, sesiones de control que se celebran los miércoles de cada 15 días y que permiten a los portavoces de los partidos de la oposición interpelar al presidente. El caso es que para ver a Xosé Manuel Beiras, portavoz de AGE en una de esas sesiones de control, tenemos que retrotraernos hasta el pasado 18 de diciembre. Recortes en personal, en salarios, en actividade, na cartera de servicios, nas inversións e nos prezos. Xunta de Galicia, presentado en Madrid. Esta é a súa política. Moitas gracias. Precisamente ese 18 de diciembre, la última vez que Beiras estuvo presente en una sesión de control a Feijóo, lo vimos repetir la escena del puñetazo. Vostedes non merecen estar nesa Cámara. Moitas gracias. Intervención dos grupos parlamentarios. Silencio. Señor Beiras. Señor Beiras. Señor Beiras, chamo. Esta vez fue en el escaño del popular Alejandro Gómez Alonso en medio de un debate sobre NCG Banco. Otra vez Beiras como símbolo de la crispación de la Cámara gallega. Señor Beiras, sente. Ese 18 de diciembre está ya marcado en el calendario porque desde entonces Beiras no ha vuelto a madrugar un miércoles para estar cara a cara con el presidente de la Xunta. Ha faltado a todas las sesiones de control de este periodo que comenzó en febrero. Durante estos 3 meses, siempre la misma escena. Yolanda Díaz, su viceportavoz, enfrentándose a Feijóo mientras el asiento de su derecha está completamente vacío. A señora conselleira, que comparte casa, supoño que co seu esposo, non sabía nada. É o modelo Infanta de Borbón. Vai vostede a tomar algunha medida para chegar a un acordo, a un pacto de Estado nesta Cámara e afastar a corrupción do noso país? Vostede unha vez máis trata aos mariñeiros, aos traballadores, ás traballadoras como delincuentes. Por enriba do 20% dos nosos nenos e nenas no noso país que están en situación de pobreza. Non poden esperar 9 meses para poder comer, para poder pagar a luz ou para poder dar alimentación aos seus fillos. Que vai a facer, señor Feijóo? As súas mentiras non se van a convertir en realidade por moito que vostede aquí a repita 1000 veces. ¿Y por qué Beiras ha optado por ausentarse? Esta es la explicación, palabras textuales que él mismo ha querido transmitir. O presidente ofende a dignidade da Cámara e iso é algo que me indigna. Non estou disposto a aguantalo. Unha vez a miña indignación levoume a increpalo ao pé do seu escano, pero non o vou facer en cada sesión. Pero Beiras no es el único que personifica la crispación que en los últimos tiempos se ha apoderado literalmente de la Cámara gallega. Ayer mismo era otro portavoz, el del Partido Popular, el que no escondía su indignación enfrentándose incluso a su propia compañera de partido, Pilar Rojo. Ter que explicar o regulamento, porque sabes o que ninguén aquí xa non estamos. No, perdón. Pero podo falar, señor Puig? As alusións non abren debate, pero o membro do goberno pode intervir sempre que queira e, polo tanto, neste caso, nunha interpelación, abre debate, neste caso, co grupo que estaba interpelando. Perdón, pero o goberno, se non tiña dereito á palabra, porque as alusións non abren debate.
Señor Cui, non a ten. Señor Cui, fago favor. Señor Campaña. Una escena de la que hoy ha tenido que hablar el propio presidente de la Xunta. Esta ha sido su respuesta. Mire, nós temos unha presidenta do Parlamento que é a presidenta do Parlamento e, en consecuencia, a presidenta das deputadas e dos deputados que conformamos o Parlamento. Creo que é unha presidenta de todos. E temos, na miña opinión, un excelente portavoz do grupo maioritario da Cámara. A todos nos gustaría, a mí me gustaría, que cando falo no Parlamento me deixen falar. Porque é fundamental para entendernos. Teño dificultades porque ás veces non me escoito eu mesmo. Pero, en fin, son as vicisitudes de algúns deputados e deputadas do Parlamento galego. Pero dito isto, entendo que a presidenta é a presidenta de todos os deputados, é a presidenta de todos, incluído a miña, o portavoz do grupo parlamentario maioritario da Cámara é un excelente portavoz. Pues Fernando, un año después y así siguen los ánimos en el Parlamento. Pues muchísimas gracias, Uxía. Estupendo trabajo de recuperación de qué ha pasado desde aquel día, desde hace un año cuando Beiras protagonizaba esa escena y desde ese 18 de diciembre cuando por última vez el coportavoz de Alternativa Galega de Esquerdas decidía comparecer en esa sesión de control que cada 15 días bueno, pues trata de controlar, su palabra lo indica, la labor que está llevando a cabo el presidente del Gobierno, en este caso de la Xunta de Galicia. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, pois vexo con sorpresa en primeiro lugar, non? Porque a verdade é que no caso concreto de Beiras, pois cóstame entender o seu absentismo laboral, por decirlo de algún modo, por inapetencia, polo que se ve de defender pois, as posicións políticas coas que se presentou, polas que foi votado para representar eses intereses no Parlamento galego. Non? Eu lamento que ese tipo de comportamento se dea, porque penso que a verdade é que non axuda a dignificar o papel do propio Parlamento, nin axuda tampouco a levar as cuestións que interesan os galegos e as galegas que votaron a él, nese caso, pois da forma que sería adecuada ao propio Parlamento. Non? Eu, desde logo, non imagino a Francisco Jorquera nin a ningún deputado do Bloque Nacionalista Galego facendo absentismo nin deixando de ir ao Parlamento Galego a traballar na defensa dos intereses dos votantes do BNG. Non? Bueno, decía, recordar esas declaraciones que nos hacía el señor Beiras, no de viva voz, sino bueno, pues a través de una portavoz, de por qué él ha decidido no acudir a esas sesiones de control, un poco bueno, para evitar reacciones como la que protagonizó hace un año, teniendo en cuenta la crispación que le produce escuchar al presidente de la Xunta. ¿Cómo lo ves, Rubén? ¿Tendría que ir Beiras a las sesiones de control? Chamarlle absentismo a isto sería como chamarlle a unha persoa que protesta nunha folga, pois que é un absentista, non? Hai xente que verbaliza a súa protesta, a xente que verbaliza a súa protesta e decide coherentemente coa súa protesta unha acción de protesta que pode ser de moitas maneiras, non? Peor sería que fora como no Senado, onde hai senadores que non verbalizan nunca ningún problema e non o pisan, non? Estamos falando dunha cousa meditada e decidida. Logo está outra cuestión que non callamos no cretinismo parlamentario. Non callamos, non callamos, non callamos no cretinismo parlamentario da xente que pensa que con coller a moción que presentou na legislatura anterior e cambiarlle a data, xa estamos facendo o traballo de cambio social. O Parlamento de Galicia ten demostrado non só que xa non é un cauce, non é un cauce democrático, non é un cauce democrático onde nos podamos expresar sobre todo as minorías, donde os partidos somos expulsados sen ningún tipo de problema da mesa do Parlamento e donde hai unha serie de cousas que eu entendo que unha persoa con unha trayectoria política moi longa non se recoñece nese Parlamento que él participou incluso en debates moito máis. Hay un reglamento, porque aquí hay otra coincidencia inédita, que es la del Partido Popular, el Bloque Nacionalista Galego y el PSOE contra Alternativa Galega de Esquerdas. Hay otra coincidencia esa é a tónica parlamentaria. No, pero tú estás implicado en las dos. Sí, non hai ninguna novidade. Segundo, se hai algo que nos agradecemos, se hai algo que nos agradecemos a Beiras é que é o único deputado dun grupo parlamentario de 7 membros máis con experiencia e que todo o que fan o resto dos parlamentarios é gracias á experiencia de Beiras, porque nin siquiera temos
o elenco de asesores que teñen as outras forzas políticas. O Bloque Nacionalista Galego non creo que teña tantas. Eso tamén é unha labor política importantísima. E logo, para min os deputados de Ague teñen que sair máis do Parlamento. Eu sistemáticamente yo digo, sair máis, e que miren que estar bombardeándose de debates que a xente cada vez entende menos, e recuperar máis o traballo da esquerda de rúa. É un debate que temos hoxe en día en Esquerda Unida tamén. Este mesmo argumento valerá tamén entonces cando criticades que vedes sesións do Congreso dos Deputados ou do Parlamento de Galicia vacías, cando falabades na campaña electoral da vergoña de ver os semiciclos vacíos, que os diputados non cumplían coa súa labor. Estamos falando de traballo parlamentario exclusivamente solo estar aí sentado. Estamos falando de cumplir unha obligación, que é estar no pleno do Parlamento. Está no pleno do Parlamento. As obligacións, segundo, Rubén, pero eso... Comparasmo con unha persona que fai folga. Unha persona que fai folga, o día que decide facer folga, non só que non cobre, que perde cartos e é retirado do seu salario a parte proporcional por ese día de folga. El non vai a esa sesión e el cobra igual, ninguén lle saca cartos, porque non existe esa figura. El ten un salario como diputado do Parlamento de Galicia. Por exemplo, fan folga, un día de folga, non se lle pode descontar. Pero entonces, non me pode justificar que un dos máximos representantes, o candidato incluso a presidencia da Xunta de Galicia por parte de Ague, non estea presente no día máis importante, na sesión máis importante que ten o Parlamento. Que é certo que os deputados teñen infinito traballo a parte da sesión, evidentemente. Ahora, Beiras, a que hora chega ao Parlamento os días que vai ao Parlamento? Cantos días Beiras vai ao Parlamento de Galicia? E eu tamén, e si que non así, non, pero só falta unha imaxe e remato. Nese vídeo, por exemplo, se podería engadir aquela do día que se... Creo que era o día que se debatían os orzamentos da Comunidade Autónoma de Galicia, cando chegaba e se queixaba do que tiña que madrugar para ter que ir ao Parlamento de Galicia. E eu me queixaba, non, de que Beiras parece que tiña patente de cos, porque calquera diputado que se lle ocorrese públicamente dicir ou protestar porque ten que madrugar para ir ao Parlamento ou que non vai a unha sesión ao Parlamento, absolutamente dilapidado. A ver, un momento, Iván, que es que aparte estamos, no es que queramos hacerte un sabotaje, es que hay algún problema con tu micro. No, decía que al margen de este extraño tripartito que se ha montado en esta mesa, en un minutito, pero ya te has manifestado en una línea similar. Fuera, como decía, del tripartito, Fran Espiñeira. Yo voy con Rubén. Yo creo que hay que respetar Beiras. Mal que le pese a la oposición, es el que está monopolizando la actividad parlamentaria. Quiero decir, se habla de él cuando va, se habla de él cuando va y se habla de él cuando no va. Al final, la noticia del día es que el señor Beiras lleva sin ir de un año al Parlamento desde que la montó la otra vez. Y consigue otra vez desde diciembre. Bueno, si consigue situarse... Vamos a ver, aclaremos una cosa. Beiras va al Parlamento, va a los plenos, pero no a las 9:30. No va a las sesiones de control. Es invierno, hace frío, llueve y es normal. O sea, yo lo entiendo. Total controlas se Beiras madruga ou non, porque o mellor hai asentes de hacía ou algo. Aquí os que madrugan. No, a mellor se levanta a 6 da mañá. No, ya te digo yo que no, tranquilo. Sabedes seguramente máis co seu grupo. A ver, venga, para ir con este asunto que aún quedan dos temas importantes. Venga. Consigue una vez situarse es el Mick Jagger de la política, entonces la monta y vuelve y ahora... Sí, por edad más o menos. Sí, cuando vuelve, a ver si no se cae de los árboles como Keith Richards. No, pero no fue Mick Jagger el que se cayó del árbol. No fue Keith, ¿no? Pero y ahora a ver, cuando vuelve otra vez la campaña electoral, vuelve otra vez a encontrar la manera de situarse él como protagonista y eclipsar al resto de los partidos. María Bastida. Un 11 en estrategia política. Yo solo que quiero recordar la cantidad de cosas que este señor ha llamado al presidente y a los diputados populares. Bueno, por eso no va, para no seguir llamándoselas, hombre. No, pero precisamente mi pregunta es la siguiente. Mi pregunta es la siguiente. Evidentemente, si tú estás sentado en un sitio y están zaca, escupiéndote, abufeteándote, insultándote, que es lo que hace habitualmente este señor desde la tribuna, metafóricamente, quiero decir, pues hombre, tendrás derecho también a decir que te crispan, ¿no? Entonces, con la misma, ¿qué pasaría si de repente el presidente de la Junta dice, no, mira, yo estos 10 minutos o 15 del señor Beiras, yo me marcho porque me molesta escucharle? Bueno, entonces, yo me quedo con lo que dice Fran, que efectivamente tiene razón. Beiras es noticia si va, porque va, y si no va, porque no va. Efectivamente, esto viene siendo así, pero queríamos... Me falta solo, cuando pongáis el próximo vídeo, le voy a hacer el trabajo a Luis Balado, que salga el ritmo del jump, de los Rolling. Vale, perfecto, pues ya queda apuntado. Lois, queda apuntado. Dejadme que avancemos un pasito más, porque hoy ha habido noticias judiciales relacionadas con Galicia, porque el Supremo hoy se ha pronunciado sobre el carácter terrorista de Resistencia Galega. Saben que había una sentencia muy dura de la Audiencia Nacional que consideraba a este grupo como tal, como grupo terrorista, digo. El Tribunal Supremo insiste en esa consideración, aunque considera que es un grupo incipiente, y eso sí, rebaja las condenas que se le habían impuesto a los condenados en esa primera instancia de la Audiencia Nacional. Nos va a contar los detalles Vanina Cabegato.
Pues que el Supremo ha dictaminado hoy que Resistencia Galega es una organización terrorista, aunque en fase incipiente. Este es el resultado del recurso que se presentó después de que la Audiencia Nacional hubiese condenado por delitos de terrorismo a 4 miembros de Resistencia Galega. Esto se podía leer en la resolución hecha pública hoy. Se trata de un grupo de personas estable que para la defensa del independentismo gallego viene a admitir la fuerza y la violencia como el modo de conseguir sus objetivos. Las pruebas sobrantes en la causa han acreditado que los recurrentes estaban integrados en una organización terrorista, como pone de relieve la impecable argumentación del Ministerio Fiscal. Los abogados de defensa argumentan que no hay financiación y no hay jerarquía, así que tampoco hay organización terrorista. Dicen que caben otras respuestas penales, pero no la del concepto de terrorismo. Pero el tribunal decidió no acoger este argumento. Él sostiene que desde el 2005, cuando publicaron en Internet su manifiesto fundacional, han tenido una actividad estable de forma prolongada en el tiempo. Cuentan, a juicio del Supremo, con un frente militar de captación, financiación y falsificación. Y ya han sido detenidas una veintena de presuntos terroristas relacionados con Resistencia Galega. Así que, pese a mantener la tesis del terrorismo, sí rebajó las penas de 10 a 8 años para 2 de los condenados y de otros 2 en otros 2 casos pasan de 18 a 14 años de cárcel. Defienden que los acusados carecen de antecedentes penales y la organización terrorista a la que pertenece se hallaba en fase incipiente y sin ninguna consolidada estructura y una limitada incidencia en la sociedad. Esta fue la primera sentencia a miembros de Resistencia Galega por pertenecer al grupo terrorista. Fernanda. Pues muchísimas gracias, Marina. Os pido prácticamente a modo de titular una valoración, chicos, por favor. Después os tomáis las copas, ¿vale? Decía, una valoración sobre esta sentencia del Tribunal Supremo que rebaixa as condenas que dictara a Audiencia Nacional, pero que sí considera Resistencia Galega unha organización terrorista en fase incipiente. Compartide esa consideración do Supremo? Comparte esa consideración do Supremo? Non, non a compartimos en absoluto. Nos creemos que isto o que ven a demostrar tamén é que no propio xuizo as condenas foron desproporcionadas, pero a marxe deso o fundamental é que nos pensamos que en Galicia non se pode falar de terrorismo. Nos pensamos que aquí non hai terrorismo, que non hai ninguna percepción social que manifeste ninguna preocupación, que manifeste que en Galicia hai un fenómeno terrorista nese sentido, e o que sí é certo que hai son actos violentos que son condenables, cos que non estamos en absoluto de acordo, que nos parece que non son maneira de facer política na sociedade actual e que, desde logo, non temos nada que ver, nin tivemos nunca, pero a marxe diso pensamos que é exagerada a estrategia que se está montando alrededor dese grupo denominado Resistencia Galega. É unha organización terrorista Resistencia Galega, María Bastida? Yo si no cuestiono, no digo nada de las decisiones judiciales antes de que se produzcan, pues tampoco las cuestiono después. O sea, es una organización terrorista. Los jueces han hablado alto y claro, ¿no? En estado incipiente han dicho, pero y a lo mejor en Galicia no tenemos una percepción social de terrorismo porque se toman decisiones como esta y antes de que llegue un problema mayor se les mete en la cárcel. No, porque los problemas da sociedade galega son outros. A los angelitos, ¿no? No sé. Rubén. Es un grupo terrorista Resistencia Galega? Ou son indignados como Feiras? A nós nos preocupa unha cousa, que baixo o paraguas de Resistencia Galega parece que non hai fin. Aquí están metendo nese paraguas absolutamente a sindicatos perfectamente legais que participan en eleccións sindicais e que teñen os seus representantes validados. Ese paraguas, incluso, eu creo que incluso os informes que se están emitindo dende o Ministerio do Interior están sendo contestados xa judicialmente por determinadas cousas. É dicir, os informes sobre os que se basaba a condena a Resistencia Galega, que provocou incluso que algúns partidos, erróneamente, digo, Izquierda Unida de maneira errónea, votou esa condena no Parlamento Estatal, e logo os propios deputados dixeron que nos pasábamos informes do Ministerio do Interior que a propia condena aquí rebaixa, non? Existe xente que nun momento decide que pon unha bomba nun caixero? Por suposto, porque chalados no mundo hai un montón. Políticos, sin oficinas, que eso sexa un grupo terrorista, que significa que ten un aparato político detrás, hai un aparato logístico, que existe toda esa casuística. Que eu cheguei a ver verdaderas barbaridades en ese esquema, non? Porque entraba dende unha marca galega de bebida de cola, que era unha fonte de financiación, prácticamente, chamarlle a eso grupo terrorista ou saber pouco de terrorismo, cal significa que o Ministerio do Interior tería que facer un análisis do que pasa no mundo. Un caso concreto, de todos os detidos en Madrid, polo tema da marcha, que decían que era de Resistencia Galega, había dos 20 e pico, máis a outra tandada, había 2 rapaces de 16 anos que colleron por ali. O sea, eu creo que chega un momento que isto empeza a cheirar mal.
Xavier falaba de estrategia, dunha certa estrategia para convertir a resistencia galega en unha cousa concreta. Non sei se ti compartes eso. Porque realmente o que pasou no 22M foi bastante lamentable, porque apareceu ese informe no que decían falabas incluso de centos de xente vinculada. Eu creo que efectivamente a mellor mostra de que as forzas de seguridade e neste caso a loita contra o terrorismo funciona é que tamén a través de fontes oficiais se sabe que eso finalmente non foi certo, non? Eu creo que en Galicia si houve unha estrategia por parte do Partido Popular o último ano de intentar magnificar o que resistencia galega significaba, no sentido de que prácticamente parecía que tínhamos un problema social de terrorismo. Non hai un problema social de terrorismo en Galicia porque evidentemente e afortunadamente resistencia galega non é ETA, non? Eso non quere decir que Resistencia Galega non sei un grupo terrorista, é un grupo terrorista. Desde o momento en que o que fai é de libro, que dicir, é poñer bombas, explosivos en diversas administracións, sedes de partidos políticos, bancos, en diversos puntos de Galicia, que o que pretenden é evidente, que dicir, o que pretenden é provocar, infundir terror entre a poboación para lograr determinados fins políticos. Eso é un grupo terrorista. Que é un grupo terrorista pequeniño de momento? Afortunadamente é, e o é, pero é un grupo terrorista e, por tanto, toda a persecución que se poda facer a un grupo como Resistencia Galega a mí me parece ben, e se pode cortar de raíz cando está empezando a nacer, mellor que te lo que facer máis adiante. Espiñeira. Yo creo que está claro que es un grupo terrorista porque hay dos sentencias que así lo acreditan, más allá de que se haya rebajado la condena, hay una condena, obviamente. Entonces, se puede ser un poquito terrorista o mucho terrorista, pero lo que es el calificativo es terrorista, eso es indiscutible. Yo lo siento mucho, pero es así. Y de eso pueden dar fe numerosas sedes del Partido Socialista y del Partido Popular y cajeros de varias entidades bancarias, e incluso alguna Unida que temos para parar un tren, las que son atacadas todas las semanas por un grupo de extrema derecha. Y no falamos de terrorismo, falamos de extrema derecha. No, pero que a mí me parece muy bien. Fíjate si será un grupo terrorista, que hay un grupo ya del Cuerpo Nacional de Policía basado ya en La Coruña, que está dividido por toda Galicia, que está dedicado específicamente y exclusivamente a trabajar ese tema. Quiero decir, o sea, a mí me parece muy bien que se ataje cuanto antes para evitar que un día jugando con una bomba de estas se les vaya la mano y acaben matando a alguien, como pudo pasar en Vigo en el caso aquel del... Quería poner un dato encima de la mesa nada más, porque coincide que sucedió estos días. Recordarán que el año pasado, coincidiendo con la Diada, fue atacada la sede de Convergencia y Unión en Madrid, una escena absolutamente desagradable Detenidos que y vimos juzgados. aquí en su momento. Bueno, pues este grupo se presenta a las elecciones europeas, acaba de confirmar su candidatura. Simplemente quería ponerlo encima de la mesa. Recordarán seguro esa escena que se vivía en Madrid, ese grupo de extrema derecha se va a presentar a las elecciones europeas. Gladys Vázquez, la mujer de rojo, muy buenas noches. Hoy ha tocado. ¿De qué vamos a hablar el sábado? Pues como habitualmente de algo muy polémico. En este caso el informe V del sábado se llama La planta de la discordia. ¿Por qué? Esa planta es la marihuana. Esta semana conocíamos los datos de la última encuesta nacional de sanidad del año 2012 que dicen que en ese año 4 millones de españoles consumieron de alguna forma cannabis. Es el 10% de la población. Nos hemos preguntado hasta qué punto estamos familiarizados con el consumo de marihuana en la sociedad. Digo tema polémico porque las opiniones son completamente enfrentadas, tenemos testimonios muy claros en ambas posiciones y uno de ellos son de personas que han visto cómo han tenido que recurrir a la marihuana casi por desesperación. Es el caso de unos enfermos, como un tratamiento como el cáncer, como el de Yoli que vamos a ver, que tenía un medicamento que está en los catálogos, no le hacía nada contra las náuseas y encontró en la marihuana una solución. Yo quiero apuntar dos cosas. Tú hablabas de esa encuesta de salud en la que se especifica el número que se calcula que tiene un contacto... Que es la droga ilegal más o menos, exactamente, más o menos frecuente con el cannabis, pero también convendría apuntar que hay una serie de movimientos en cascada en diferentes países del mundo, en estados de Estados Unidos incluso, en los que la marihuana ha dejado de tener la consideración de droga ilegal, y un estado, por ejemplo, como Uruguay, que acaba de convertirlo en una droga legal con bueno, una serie de condiciones para poder acceder a ella, pero que ya tiene la consideración de otras drogas consideradas fármacos que se pueden comprar en las farmacias. Además. Gladys apuntaba a una de las utilidades que tiene el cannabis y la marihuana, descubiertas ya hace unos años. En España se puso de moda como consecuencia de la denuncia que formuló, creo recordar, una diputada catalana que también estaba pasando por un proceso oncológico, y que es la utilización del cannabis, de la marihuana, como antiemético, es decir, para mitigar las náuseas que producen muchos tratamientos oncológicos. Habéis hablado con una persona que ha pasado por uno de estos procesos, que no había tenido ningún contacto previo con el cannabis, pero ninguno, y que recurrió a él coincidiendo con ese tratamiento. Sí, le daba muchísimo apuro y buscó la única solución que le faltaba por probar, un intento. Pues vamos a escuchar una parte de ese interesante testimonio.
Yolanda, que ha superado un cáncer, la Seguridad Social le recetó uno de esos medicamentos, pero las pastillas no aliviaban su malestar. Fue un familiar el que la animó a fumar marihuana. Con la primera calada llegó el cambio. Fue después de que mi marido me insistió como, no sé, 500 veces, porque yo decía, es que no puedo fumar. Yo lo único que le decía es, ¿cómo voy a encender un cigarro si me encuentro, pero que me estoy muriendo? En cuanto dé una calada y meta humo en mi organismo, me lo va a rechazar. Pero prueba. Entonces me agarró la mano, cogimos el porro, en el sillón, los dos juntitos, el niño no estaba, estaba ya acostado. Lo encendí, le di las 3 caladas y lo apagué. Y entonces nos quedamos así sentados. Y cuando pasó los 10 minutos le dije, estaba así y se me iluminó la cara y dije, se me paró la cabeza. Y me dice, Dios. Y en cuanto pasó el tiempo digo, y se me paró el estómago. Me levanto llorando de lo mal que me encuentro, 6 de la mañana, no quiero despertar ni a mi marido ni a mi hijo y me encuentro fatal. Y digo, 6 de la mañana, ¿cómo me voy a coger un porro ahora y fumar? Entonces me pongo en la terraza y dije, pues voy a hacerlo, porque me encuentro fatal. Estaba llorando ahí, ¿sabes? Cuando te das como pena a ti misma, diciendo qué mal me encuentro, joder, qué mal. Bueno, lo enciendo, fumo las 3 caladas, lo apagué, como siempre, me tiré en el sillón de la terraza y dije, qué gusto. Yolanda no ha seguido fumando tras el tratamiento, nunca fue consumidora, hizo un uso estrictamente terapéutico y a pesar de que considera el cannabis parte fundamental del tratamiento, nadie se lo podía suministrar legalmente. 5 meses, 4 porros. Es así. Y lo triste es que tienes que estar pendiente de quién te dice qué cantidad tomar, cómo hacer, cómo... Es que parece irreal. Bueno, el testimonio de una ex enferma oncológica que consigue, bueno, pues mitigar los efectos de ese tratamiento con el consumo muy ocasional y un mundo nuevo para ella. Un mundo nuevo para ella, en el que, por cierto, no siguió una vez que concluyó. No, y no sabía ni siquiera cómo podía acceder. Hablamos, en cualquier caso, de un asunto muy polémico. Lo que a lo mejor hay gente que no sabe, de los que se están escuchando, es que hay una especie de vacío legal que ha permitido que en España, bueno, pues proliferen unas tiendas que se llaman grow shops, en los que se puede comprar, por ejemplo, semillas de marihuana. Vamos a escuchar, creo, testimonios de personas que están al frente de estos establecimientos, pero también de la otra parte, ¿no, Gladys? De esa otra parte que no está de acuerdo con... Claro, es que el fenómeno de las grow shops es evidente, se multiplican. ¿Por qué? Si la marihuana es ilegal, ¿cómo pueden vender las semillas? El vacío legal consiste en que la semilla no es una droga. Pero bueno, ahí los abogados dicen que, claro, si se vende la semilla, ¿para qué es? ¿No? Ellos defienden completamente su negocio, dicen que la figura del porrero ha desaparecido, tienen clientes de todo tipo. No dice lo mismo la Fundación Galega contra el Narcotráfico, que dice que es un fenómeno dañino y que acerca cada vez más la marihuana a los más jóvenes. Bueno, pues vamos a escuchar los dos puntos de vista, el del propietario de la grow shop y el de la Fundación Galega contra la Droga. Aquí entra gente con traje, entra gente seria, entra gente con niños, gente que tiene trabajo y familias, artistas, así. He visto que viene todo tipo de cliente, ¿no? No hay un perfil de fumador o de cultivador, ¿no? Sino que es igual que un vino o una cerveza, es algo que si se usa responsablemente, pues no es algo que todo el mundo en principio puede acceder. A semilla non ten droga en sí, pois está permitido o seu consumo, perdón, a súa venta. Eso se cultiva na súa casa e de repente eso genera unha sustancia, genera unha droga que é o tricannabinol. Pois nós estamos encontrando con que estas tiendas, aproveitando este vacío legal e franquicias, sobre todo holandesas, o que están lanzando son campañas pero enormes de justamente de apoloxía para dar a coñecer, entre comillas, os beneficios da cannabis e o que se están enriquecendo a conta dos nosos jóvenes. Lo que tú no puedes tener, obviamente, es 4 plantitas y después tener una báscula de precisión con un montón de billetes de 5, una lista negra de morosos, o sea, datos evidentes de que es una persona que se dedica a traficar con ella. Eso es de lo que queremos un poco escapar. Realmente, si legalizásemos este tema, pues todo eso desaparecería, obviamente. Pero a sociedade española está demasiado acostumbrada a que haya consumo de drogas entre a sociedade. E me refiero a drogas legales e drogas ilegales. Somos unha sociedade onde estamos demasiado habituada, onde non lle vemos peligrosidade. Por eso temos os índices de consumo que temos.
Bueno, en fin, un asunto para la polémica, para el debate, que vosotros vais a poner, como siempre, en la casa de todos los gallegos, que se van a poder asomar a esa ventana el próximo sábado, como siempre, a partir de las 10 de la noche. Ese estupendo informe en V que, como siempre, bueno, pues veremos con avidez. Muchísimas gracias, Gladys. Enhorabuena, como siempre. Hoy ha habido un acto social en Compostela con un protagonista. Seguro que si digo el apellido lo conocen rápidamente. Portomeñe. ¿Se acuerdan? Bueno, pues hoy presentaba un libro titulado Testigo y parte de la historia reciente de Galicia y contó con el Todo PP. Imagen insólita, largas colas ante un político 6 años después de dejar el cargo. Eu marcheime da política en boa hora e créaseme de corazón que non penso de ninguna forma volver á política, xa non estou en edade eso, pero nin antes, cando me invitaron e me presionaron para o facer, non quixo. Y quien lo presionó fue quien hoy presidió la presentación de su libro. Foi o primeiro político do Partido Popular de Galicia que me chamou a miña atención. Daquela non militaba en ningún partido político, daquela non tiña ninguna responsabilidade política. Eran los años 80, hubo que esperar al 2008 para que Feijóo fuese candidato a la Xunta y le propusiese a Portomeñe dejar el Senado para ir en las listas autonómicas de número 1 por Lugo. Ella es la responsable de que eso nunca ocurriese. La primera que consultó no es por nada, pero fue a mí. Y le dije yo, mira, tú ya has dado todo lo que tenías que dar. E hiciste mucho, mucho por Galicia. Ahora te toca descansar. En casi 30 años como político, Portomeñe fue de todo, parlamentario. Era como un fosterrier que cando metes na golpelleira non tens que tirarlle do rabo para que salga. Víctor era un fosterrier na tribuna parlamentaria. Conselleiro de Albor e hombre de Fraga. Víctor foi a persona máis importante dentro do Partido Popular para crear a necesaria clima que permitise a venida do Manuel. Hombre de partido e captador de talentos. Veu a falar comigo, tivemos unha xuntanza da que teño un gran recordo e pediume que era un momento en que había proceso de transformación dentro do partido e pediume que me incorporara en ese momento. Y el partido se lo agradeció y estuvo hoy con él, los de antes y los de ahora. Padre del Xacobeo y arquitecto de la autonomía gallega. Portomeñe es desde hoy también historiador. Bueno, Víctor Vázquez Portomeñe estará con nos o vindeiro luns. Falaremos devagar con él para que nos conte historias que aconteceron aqueles días. Plató informativo, Susia Rodríguez, adelante. Fernanda, pues después de negarlo una y otra vez y en medio de la rebelión de la comunidad estudiantil, el Ministerio ha tenido que reconocerlo. Las becas sí han sufrido recortes. Hasta 300 euros menos de media reciben los alumnos este año. Eso es lo que finalmente ha tenido que admitir José Ignacio Bert. Las denuncias de los universitarios van incluso más allá de esa cifra. Hablan de un recorte del doble, del 20%. El gobierno había aumentado el presupuesto destinado a becas con la idea de que habría menos alumnos a los que ayudar, pero al final el tiro le ha salido por la culata. Hay un 10% más de becados y las cuentas, claro, no salen. No ha dejado títere con cabeza. La presidenta del Círculo de Empresarios ha cargado hoy las tintas contra el panorama laboral español. Considera que la prestación por desempleo genera parasitismo. Ha pedido abaratar el despido, pero lo que ha generado más debate ha sido su petición de una rebaja del salario mínimo para los jóvenes sin formación. Que es importantísimo darle la segunda vuelta a la reforma laboral para no perder esa generación perdida de todos los ninis rebajando el salario mínimo, es decir, hacerles más baratos para que sean atractivos a las empresas. Todos compramos cuando lo que se nos ofrece es razonable de precio. Por eso vamos a las rebajas. Tras unas semanas de relativa calma, hoy se ha producido un nuevo intento de asalto masivo a la valla de Melilla. Cerca de un centenar de inmigrantes de origen subsahariano han tratado de atravesarla a plena luz del día a las 7 de esta misma tarde. Alrededor de 40 de ellos quedaron encaramados al techo del puesto fronterizo. Allí permanecieron más de una hora hasta que policía y guardia civil intentaron bajarlos. Ahí llegó el enfrentamiento. Temiendo que les devolviesen a Marruecos, los inmigrantes se encararon con los agentes que los han repelido usando las porras. Aún así, una veintena han conseguido llegar a territorio español.
Y una de las protagonistas del día de hoy es una mujer española que se ha atrevido a interrumpir al viceprimer ministro británico, Nick Clegg. Lo ha hecho sonrojarse al alabar los cojones de los hombres que cuidan a sus hijos. Era su mujer. Gosh, Miriam has put up her hand, so I'm afraid I'm terrified of what's about to come. But, no, this is the moment of truth. No. You have spoken, Nick, a lot about measures, which no doubt are all very good. But as you and others rightly said, there is an issue of attitudes there. And there are many, many dinosaurs, not here, out there, who still think that if a man takes care of his own children, he is somehow less of a man. So would you and other modern working fathers start saying, not only loudly, but also proudly, really, that taking care of your own children and being responsible for your children does not affect your level of testosterone, and that those men who actually treat women as equals are the ones with most cojones? I'm assuming I don't need to translate cojones for anyone. Or co-Jones, as it's sometimes. I, of course, agree with you. Y hoy nos despedimos con un reconocimiento al trabajo valiente. El periodista de La Voz de Galicia, Nacho Mirás, ha recibido el galardón a la mejor bitácora personal en los premios 20 Blogs. Su lucha diaria contra el cáncer, narrada en primera persona a través de su blog rabudo.com, ha sido merecedora para el jurado de esta distinción. Desde el pasado mes de octubre, Nacho Mirás se sirve del humor y la retranca para desafiar a la enfermedad. Con este galardón nos despedimos hoy. Pues por supuesto toda la felicitación y enhorabuena de todos nosotros, segura, a Nacho Mirás por ese trabajo que está haciendo y por esa lucha que está manteniendo con su enfermedad, de la que hablamos aquí hace ya unos días. Hoy es jueves y saben que los jueves tenemos una costumbre que es procurar acabar la semana del VIAV con una sonrisa. Seguro que hoy Lois Varado lo ha conseguido de forma especial, repasando lo que ha pasado aquí, incluida esa peripecia con la silla de Carlos Príncipe. Off the record. Volvíamos de Semana Santa y veíamos a Carlos Príncipe incómodo, como si no acabase de sentirse seguro en su asiento. Lo que jamás esperaríamos era esto. ¿Sabéis qué porcentaje de niños estudiaban en el bachillerato? Tuve un problema con la silla. Siempre tuve problemas con la silla, ¿os dais cuenta? Buenamente. Pero lo llevo con mucha dignidad, ¿verdad? No se preocupen. Por mucho que me pongan más bajo, no me van a callar. No me callan en vivo. Algo que consiguió eclipsar casi por completo la forma que Miguel Ángel Bastos tiene de sentar cátedra. O único modelo é o letón. Y es verdad. Como para llevarle la contraria. Lo que hemos testado es que la Semana Santa no ha hecho cambiar de opinión a Roberto Blanco Valdés en lo que a la cuestión catalana se refiere. Es la mamarrachada, es la pura mamarrachada. Es decir, estamos instalados en la estupidez más absoluta y en la mamarrachada. Y nada más, es una mamarrachada. Es sencillamente que el individuo que se le ocurre hacer es un badulaque y nada más. Es una cosa absurda. Tampoco vemos grandes progresos en la relación entre Ernesto Sánchez Combo y Miguel Lorenzo. Porque básicamente si uno dice sí, el otro dice no, a lo Pimpinela, lo que acaba llevando a enfrentamientos realmente épicos. Es decir, confirma la idea que la sociedad tiene exactamente la justicia. Perdona, Ernesto, si una de las cosas funciona en este país es la justicia. No estoy justificando, cuidado. No, solo faltaría ya, No estoy justificando. Si lo justifico, ¿qué pasa? Vamos a ver. No, pregunto, si lo justifico, pasa algo. Ernesto. Pones sobre la mesa, no es el partido, cambiaron de partido. Ya no está en el partido. Ya no te voy a contestar. Me agotas. Pues es que me agotas, Ernesto. Y vale que a veces cueste poner orden con este panorama, pero esa sonrisa de no haber roto un plato en su vida bastará para sanarnos. Miguel. Yo digo mi opinión. Yo estoy orgulloso de ser del Partido Popular. Miguel Lorenzo, de verdad, un momentito.
Bueno, cosas que pasan por aquí, que en el fondo nos lo pasamos bien, no se vayan ustedes a pensar. Señores, muchísimas gracias por compartir noche con nosotros. Regresaremos el próximo lunes, 10 menos 20, para contarles con nuestra forma particular de entender las cosas lo que suceda en Galicia y en el resto del universo. Sean felices.